¿La productividad no tiene nada que ver con estar ocupado? Nada que ver. El incremento de sueldo se lo dan al que se queda más tiempo. Por lo general, los que son muy enfocados y generan resultados, les dan más trabajo. Que si el trabajo fuera sinónimo de ser productivo y tener resultados, si el país de México es el que más trabaja de todos los países, pues seríamos una potencia mundial. ¿Qué voy a agradecer hoy? ¿Por qué estoy feliz el día de hoy? Que tú mismo te trabajas para que la actitud sea buena. ¿Este es cliente o no es cliente? Un cliente es el que te deja rentabilidad. Si no, no hay resultados. ¿Cómo traduzco a un cliente que no es rentable en cliente rentable? ¿O cómo empiezo a poner los límites para un cliente que se está pasando de la línea? Dentro de tus prioridades también está el descanso, también está el convivir con tu familia, también está en distraerte. Entonces la culpabilidad viene de no tener un proceso, de no tener un método. Si tú conectas a la gente con un propósito, es más fácil llegar a las metas. La productividad en los negocios. ¿Se puede hacer más trabajando menos? Ándele nada más. Qué tema, qué tema. Bienvenidos amigos de Somos Grandes. Esto es la neta del emprendimiento. Y para platicar de este tema de productividad, tenemos a un gran experto. Él es Pedro Eloy Rodríguez, amigo de casa, que además de que está presentando un libro, la verdad es que nos va a ayudar muchísimo. Pongan mucha atención, no se vayan, no se muevan. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien, Poncho, feliz de poder estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, como dices, en casa, estoy muy, muy contento. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. A ver, en México tenemos la idea, creo que muy arraigada, de que hay que trabajar y trabajar y trabajar, y horas y horas y horas, y solo así podemos producir más. Esa es la apreciación que yo tengo. Dime si estoy en lo correcto y qué pasa con esta creencia que tenemos. Venimos arrastrando por décadas, Poncho, esa idea de que, oye, si trabajas mucho, incluso hasta nos escudamos de alguna manera como diciendo, oye, es que me levanto muy temprano y me duermo muy tarde, como pensando que si trabajas 20 horas al día, pues esto te va a exculpar de, pues, o sea, no soy productivo por el destino, por las cosas externas, por culpa de alguien, ¿no? A veces a alguien le podemos echar la culpa, pero la realidad es que no nos hemos dado cuenta que la productividad no tiene nada que ver con estar ocupados. De hecho, hay una estadística por ahí de una asociación que tiene 38 países, en donde sacaron en promedio la cantidad de horas trabajadas por hombre, por persona. Estamos en primer lugar. Y en comparación con el último país, posición 38, Alemania, estoy hablándote casi de la mitad de las horas trabajadas. Sin embargo, el mismo reporte, ¿no? Este mismo estudio, nos dice que la cantidad de horas productivas, por ejemplo, en Alemania, de cada 10 es alrededor de 8. ¿Cómo crees que no fue en México? 3.2. 3.2. Si tú sacas el 32% de las 2.200 horas trabajadas y sacas el 80% de las 1.600, tendremos la respuesta. Es decir, no se trata de trabajar mucho, sino que se trata de enfocarte en los resultados. Porque tú puedes estar 20 horas diciendo que trabajas, pero si no llegas al resultado, pues no eres productivo. Eres muy trabajador, pero no eres productivo. Dijiste una frase ahorita que me llama la atención. ¿La productividad no tiene nada que ver con estar ocupado? Nada que ver. A ver, ¿cómo está eso? La productividad está alineada directamente con los resultados. Tú tienes que enfocar todo hacia la parte de los resultados. Y claro, te va a ocupar el hecho de generar los resultados. Pero no podemos escudarnos en decir, oye, llevo 10 horas aquí, pero no se han dado las cosas, ¿no? Hice todo lo posible. Pues yo siempre digo, pues hay que hacer lo necesario. Tendría que ver esto, y perdón lo coloquial de mi manera de hablar, pero con la hora nacha. O sea, la hora, pues ya saben, ¿no? Es que Claro. nada más está haciendo hora, pues que te has sentado nada más. Ese es hace ratito que te decía que hemos venido arrastrando como por décadas información equivocada. ¿Sí has oído ese término? Claro, claro. Es la famosa hora nalga, ¿no? Que dice por ahí, ¿no? Exactamente. Es tener sentada a la gente. Pero piensa en esto. Nosotros mismos alimentamos eso. Porque al día de hoy llevo trabajando con empresas en la consultoría, en la mentoría, dando conferencias. Llevo años trabajando con empresas de todos los giros, de todos los tamaños. Y aún me sigo encontrando personas que me dicen, es que yo no me puedo ir si no se ha ido mi jefe. Piensa en eso. Sí, O sea, por supuesto. si tu hora de salida es a las 6, pero tu jefe decidió quedarse hasta las 8 porque no tiene nada que hacer y decidió quedarse ahí,
todo el mundo se tiene que quedar porque es mal visto que te vayas antes del jefe. Pero de alguna manera somos medio víctimas, ¿no? Los empleados, porque hay muchos jefes que así lo dicen, ¿eh? De aquí nadie se va hasta que me vaya yo. Pero ese es alimentar esta información de la cual estamos hablando, porque entonces significa que es como si estuviéramos premiando al que estuviera sentado más tiempo y no al que estuviera generando los resultados. Claro. Porque curiosamente, lo que he encontrado también en el camino es que los que son muy enfocados y generan resultados, pues entonces, por lo general, les dan más trabajo. Entonces, esto significa que, él es bueno, está dando resultados, entonces dale más trabajo, cárgale más, pero qué mal porque él se va a las 6, se va a su hora. Entonces, el incremento de sueldo se lo dan al que se queda más tiempo, pero el trabajo se lo dan al que genera los resultados. Entonces, esta disociación es lo que tiene a la gente confundida y que por décadas hemos tenido esta información confusa. Yo digo, incluso en el libro menciono, tenemos que aprender a desaprender para poder aprender nuevos conceptos, porque si aprendemos algo nuevo sobre la base equivocada, pues esto no está sólido, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos todo y hay que retomar algunas definiciones. Y claro, cuando tú tienes estadísticas como la que te acabo de comentar, pues es que no hay vuelta de hoja. O sea, es que no necesitas que alguien venga y te lo expliquen cuando tú estás viendo que si el trabajo fuera sinónimo de ser productivo y tener resultados, pues si el país de México es el que más trabaja de todos los países, pues seríamos una potencia mundial. Que bueno, de repente uno siendo empleado en una empresa grande, pues quizá, como lo decía, somos más o menos víctimas, ¿no? Pero vamos a meternos un poquito más a los emprendedores, a los que están empezando o ya tienen sus propios negocios. Todos los resultados, porque hablas de la productividad, tiene que ver con resultados. Correcto. Y todos los resultados tienen que ver con la venta. ¿Cómo medir los resultados? Porque podemos pensar, bueno, vendí más o vendí menos. Eso es. Ese es un buen punto porque, bueno, ahorita estábamos hablando de todo lo que se desarrolla dentro de una empresa y con los colaboradores, jefes, dueños de empresa. Pero también tenemos a los emprendedores y al que está tratando de emprender algo en la cochera de su casa o a la pyme, que, digo, no sé, estadísticamente creo el 99% en México son pymes. Es decir, generan casi el 50% del ingreso que se genera en el país y estamos hablando de un porcentaje enorme y todas estas pymes nacieron de un emprendedor que se le ocurrió la idea de, oye, ¿y si ponemos en marcha esto, verdad? Y a lo mejor algunos empezaron en la cochera de su casa. Entonces vale la pena voltear también con ellos y explicarles la información. Lo bueno de todo esto que acomodamos, incluso Poncho en el libro, todo está acomodado a forma de que no importa en dónde estés, eres dueño de una gran empresa, estás emprendiendo apenas, eres un colaborador de una compañía, la información te sirve como para poder ir poniéndole palomitas a estos 8 elementos de los cuales, pues después de años de estar trabajando con las empresas, me di cuenta que tenían que palomear y comprender de manera diferente. Uno de ellos, por supuesto, la productividad, que es un tema que me apasiona, ¿no? Entonces, hablando de esta parte de los resultados, ¿qué son los resultados? Todo el mundo piensa de números, ventas, y por supuesto que sí, si somos emprendedores y estamos en los empresarios, pues están buscando el dinero. Sin embargo, el gran problema que encuentro en el camino es que todo alrededor gira en ese número, en esa venta que acabas de mencionar muy bien y que fue lo primero que se te vino a la mente cuando hablé de resultados. Pero hay muchas otras cosas y otras formas de medir los resultados. Nosotros también podríamos medir resultados, por ejemplo, para la persona que está haciendo facturación, de cuántas facturas saca en tiempo y forma, o para la persona que está en contabilidad, cuánto dinero nos ahorra gracias a sus estrategias, o para la persona que está en servicio al cliente, cuántas quejas han disminuido, es decir, hay incluso para un líder de un equipo, cuántas veces ha conectado con su gente de manera más personal. Eso también son resultados. Es forma de decirle a la gente, oye, me importas y tenemos un buen liderazgo, tenemos una buena persona en servicio al cliente, alguien que está en facturación haciendo muy bien su trabajo y que no dice, pues aquí yo facturo los lunes y si quieren bien y si no, pues ni modo, ¿verdad? Todo eso son resultados también, dependiendo de cada puesto que estés haciendo, ¿no? Háblame de un negocio, no sé, tipo restaurante, tintorería, un café. ¿Qué tanto este asunto de la productividad? Porque ahí se le da un servicio al cliente y tiene horario de apertura y de cuando se cierra el negocio. ¿Qué tanto eso lo tenemos que ajustar de acuerdo a la demanda que tenemos, ¿no? Porque yo puedo decir, a ver, abro mi cafetería a las 6 de la mañana y la cierro a las 10 de la noche. Pero de repente, ¿en qué momento decir, bueno, pues que no está llegando gente a las 6 de la mañana, podría abrir a las 7
o puedo cerrar más temprano, o de repente cerrar en la tarde. ¿Qué tanto tenemos que tomar esto en cuenta? Cuando estamos hablando de resultados con esta información de la cual platicamos, pues una de las buenas estrategias, que incluso es otro de estos 8 elementos, es la sensibilidad con tu cliente, la experiencia del cliente, que es otro de los mitos en donde llego a las empresas y muchas de las empresas es como, no, sí, aquí tenemos un script de lo que deben de contestar si un cliente se queja. Entonces creen que eso es servicio y experiencia del cliente. Entonces yo le digo, mira, el servicio se da, ¿no? La experiencia se vive, la hospitalidad se siente. Y esta pregunta que tú hacías respecto a, oye, ¿cómo debo de adaptarme? Tiene que ver con esto. Es voltear a ver a tu cliente para ver qué está necesitando. Te voy a poner un ejemplo. Trabajé con una cadena de automóviles. No vamos a decir la marca para no quemar. Está muy bien. Pero déjame. Trabajé con una marca de automóviles y estuve trabajando muy fuerte con ellos tratando de implementar esta parte de la experiencia del cliente. ¿De qué se quejaban los clientes? Pues se quejaban de que salían a las 6 de la tarde de su trabajo y que cuando llegaban a la agencia a recoger su auto ya habían cerrado, porque la agencia cerraba a las 6:15, 6:30, ¿no? Entonces, pues se tenían que salir del trabajo antes, pedir permisos, ir. Entonces yo les decía, es tan sencillo escuchar a tu cliente y decir, oye, pues vamos a mover los turnos y que alguien salga hasta las 7 o 7:30 para entregar los autos que ya están listos y terminados por la gente del taller, ¿no? Bueno, ese sencillo cambio marcó una gran diferencia, disminuyó quejas y aumentó incluso este porcentaje hay un famoso NPS que es el Net Promoter Score, que es como la calificación que dan de servicio al cliente, y empezó a aumentar. Son pequeños cambios. Cuando tú eres sensible a darte cuenta que necesita el cliente, ahorita que mencionaste la tintorería, hoy precisamente fui a una tintorería a llevar un saco que quería poner en la tintorería. Le digo, ¿cuándo está listo? Me dijo, el jueves por la tarde. Y yo, no, hombre, lo necesito como para el miércoles. ¿Cómo la ve? No, no se puede. Solo el jueves. Y yo, ¿no tiene servicio express? No, solo el jueves en la tarde. Y yo, bueno, entonces, y hoy el lunes, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro, ellos no se quieren comprometer a algo que no van a cumplir. Pero ahí es donde te das cuenta que si llega el cliente con una demanda, ¿cómo debes de mover tú las piezas de tu negocio para darle resultados? ¿Estás de acuerdo que si valía $1, a mí me pudo haber dicho, pues le cobro 2 y se lo tengo un día antes? Pues no, no estaba en su mente abrir a esta oportunidad, ¿no? Es esa apertura, pero a ver, te voy a poner un ejemplo, seguramente lo viste o se enteraron, ¿no? De repente pues una compañera comunicadora, que es lo de menos a qué profesión se dedique, pero bueno, de un restaurante se queja porque le dijeron que el restaurante cerraba a la 1 y a la 1:30 le dijeron que ya se retirara. ¿Hasta dónde el cliente tiene la razón? Y no por hablar de esta compañera, que además me parece, bueno, no vamos por ahí. Pero vaya, ¿qué tanto de repente tú tienes tu negocio? Me platicas lo de la tintorería, pero ¿qué tanto tienes que tener esa movilidad del horario, por ejemplo? Pero pues ahí estás tú sacrificando algo, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde llegará? Fíjate que, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de tener la posibilidad de cobrar un poco más, pues a lo mejor pueden mover algunas piezas para tratar de decir, oye, doy un servicio express, un servicio plus, un servicio, y cobro un poco más. Es parte de la estrategia. Sin embargo, evidentemente, pues todo negocio tiene las reglas del juego. El cliente tiene la razón hasta cuando está pasándose un poco como de la línea, ¿no? Yo siempre digo, oye, sí tiene la razón, pero vamos a buscar la manera de definir cliente. Porque un cliente es cliente cuando realmente es rentable. Porque cuando el cliente te empieza a hacer perder, pues entonces ya no es rentable. Imaginemos este caso que dice, ¿no? Alguien que, oye, tiene que tener toda la operación del restaurante ahí por 2 horas más, que le va a costar horas extras al dueño y la cuenta que pagó no justifica, pues es momento de decir, aquí paramos. Y muchas veces cuando la gente llega, los restaurantes tienen horarios súper definidos. Entonces tú tranquilamente puedes decir, cerramos a la 1, pero damos una tolerancia de un ratito más porque veo que la están pasando bien, son 15 minutos más o algo así, y hasta ahí. Si no, pues ya es poner la regla o decir, va a haber un cobro extra. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a jugar realmente con ser sensible con el cliente sin pasarse de la línea, ahora sin pasarse de la raya. Y el mejor termómetro, Poncho, es, ¿este es cliente o no es cliente? Y acuérdate la definición, un cliente es el que te deja rentabilidad. Si no, no hay resultados. Entonces, si no hay resultados, no está siendo productivo y volvemos a empezar. Que tendríamos que ver cada caso en específico. Correcto. Pero, ¿nos puedes dar alguna recomendación para decirle no al cliente? O sea, por ejemplo, a ver, si nos hace una petición
que de plano pues no podemos. Y puede ser que signifique más dinero, ¿va? Pero a veces no se puede. Correcto. ¿Cómo decirle que no al cliente? Fíjate, hay una regla súper simple. Yo trabajo con las empresas ayudándoles como a implementar esta metodología de experiencia del cliente. Y estoy de acuerdo contigo, hay momentos y situaciones en donde pues la respuesta es no, porque no hay otra alternativa, ¿no? A veces hay costos involucrados muy altos que no se puede tener una respuesta de inmediato. Hay una buena fórmula que igual te la comparto y se la comparto a la gente. Siempre que tú digas un no, acompáñalo con un pero. Entonces es algo así como, fíjese, no podríamos quedarnos hasta la 1:30, pero lo que sí puedo hacer es que en este momento, o sea, siempre hay un pero de lo que sí podrías hacer, ¿no? O sea, no podría entregarle su saco el jueves, pero lo que sí puedo hacer es intentar tener, es decir, siempre hay un pero, porque el no cortante es lo que se recibe como fuerte para el cliente. ¿Me explico? Muy bien. Ese pero ayuda muchísimo, aunque siga siendo que la entrega del saco era el jueves, pero con un pero bonito, pues yo puedo decir, bueno, pues lo dejo, ¿no? Y pues no lo dejo. O sea que poéticamente hablando sería no poner un punto final, sino puntos suspensivos. Correcto, porque el no seco es el que duele. Si tú traes una alternativa detrás, pues la gente dice, bueno, ¿me conviene o no me conviene la alternativa? Pero tú diste la alternativa, ¿no? A ver, Pedro, préstame una lana. No puedo, No. yo no traigo en este momento, pero si quieres te puedo transferir con intereses. Ahí está la respuesta, ¿no? Es Sí, más claro. o menos por ahí es el caminito, ¿no? Es como siempre un pero y claro, siempre y cuando este pero sea algo que se acomode muy bien para ti. Hablabas, bueno, de 8 puntos y yo sé que están en tu libro, pero Sí. para que no queden volando, a ver si nos comentas cuáles son. Claro, te voy a platicar algo. El primero, producto-servicio. La gente habla de tener un producto-servicio. Yo hablo de una oferta de valor diferenciador alrededor de este producto o servicio, ¿no? La productividad, ¿no? La gente habla de estar ocupado. Yo hablo de enfocarte en los resultados. Ok. Las metas. Todo el mundo tiene metas para definir estos resultados. Yo hablo de el propósito. Si tú conectas a la gente con un propósito, es más fácil llegar a las metas. Liderazgo. Todo el mundo habla del liderazgo y yo estoy de acuerdo, pero el liderazgo autocrático se ha ido desapareciendo. Ahora están respondiendo mucho mejor la gente, las personas, con este liderazgo mucho más inspirador, ¿no? Y luego nos vamos por acá a la parte de la experiencia del cliente, el talento humano o el recurso humano, que ahí mira, yo a veces me topo con empresas que me dicen, no, es que qué raro que no está dando los resultados. Él estudió en Alemania y habla 3 idiomas y 2 lenguas muertas y habla en la F. Y yo, ok, pero ¿y los resultados? Porque de nada te sirve qué tan preparada está. Es más, te está costando más el sueldo de alguien que trae todo ese bagaje, pero que no te está dando resultados. Entonces, el truco del recurso humano, del talento humano es encender la pasión. Entonces en el libro hablo de cómo enciendes la pasión para que se conecten con lo que tú estás haciendo y que se levanten con algo pensando de, hoy voy a ir a mejorar la vida de alguien, a algo. O sea, y el propósito funciona muy bien con esto, con despertar la pasión. Entonces tenemos además la innovación y tenemos la marca reconocida, que ahí mucha gente habla de reputación. Yo hablo de credibilidad, Poncho, ¿no? Porque la reputación tú la puedes alterar. La credibilidad no. O sea, con dinero tú podrías alterar la reputación. Tú pagas a las redes para que todo el mundo diga que eres el mejor y esto estaría... Y todo el mundo dice, pues por algún motivo están diciendo eso. Pero cuando vienen y hacen negocios contigo o interactúan contigo, ahí está la credibilidad, ahí está la verdad, ¿no? Entonces, explico un poquito acerca de todo esto y claro, hay unos elementos que tienen mucho más peso que otros, como el caso de la productividad. Bueno, y retomando un poquito el tema de la productividad, ¿qué hacer si, por ejemplo, yo tengo mi negocio, ¿no? Mi emprendimiento, y obviamente hay horas pico, ¿no? Sí. De que los clientes se acercan. Pero durante este horario, aunque no sea el horario pico, pues tengo que estar abierto, porque si de repente llega un cliente, etcétera. Pero mis colaboradores, mis trabajadores, mis empleados, como les queramos decir, ¿cómo te gusta a ti decirles? Yo les digo colaboradores. Mis colaboradores, pues de repente, pues como que no tienen mucho que hacer. ¿Qué decirles en ese tiempo? No sé si me hago Sí, claro, entender. por supuesto. O sea, ¿qué hacer? Porque de repente pues, está, digamos, y pues no llega cliente. Puede llegar alguno por ahí. Y ahí están, pues nada más, ahí está viendo. Tengo a 3, pero en las horas más bajas nada más uno está ocupado, los otros 2 no están haciendo algo. Mira, hace ratito te decía que cuando alguien está enfocado en generar los resultados, pues tendemos a cargarles un poco más la mano. Yo lo que te diría en este punto es,
Todos los negocios tienen horas altas y bajas. Claro. Y la gente tiene, obviamente, la plantilla ahí para soportar estas horas altas. En las horas bajas se pueden hacer algunas de las cosas que platicábamos hace un momentito. Cuando hablamos del caso de la tintorería, retomémoslo, yo te dije, qué raro que en su mente no estaba la posibilidad de cómo acomodo piezas de manera diferente para poder dar una respuesta al cliente y tal vez cobrar y ganar un poco más. Entonces piensa en todo lo que estamos haciendo en la operación del negocio, en estas horas en donde está más bajo. Y estoy hablando de negocios, insisto, en la cochera de tu casa o la gran empresa. ¿Tengo tiempos muertos con la gente? ¿Por qué no replanteamos algunos de los servicios que estamos dando y que se podrían estar utilizando a este talento humano, ¿no? A este colaborador, para empezar a hacer algunas cosas que se le puede ofrecer al cliente como un servicio adicional? Es decir, todo es cuestión de ver y de tener una perspectiva un poquito más arriba. Por allá tuve un caso en Uruguay, un caso de estudio que leí, que luego pude comprobar, de una empresa de estas que se dedican como a, ya sabes, cuando tú estás en tu casa y hablas a una ambulancia para que venga de inmediato y tú pagas como una membresía por esto, ¿no? Entonces, me imagino que existe, en Monterrey existe, debe de existir aquí también, ¿no? Esto que tú pagas y la ambulancia viene rápido. Claro. Bueno, por allá descubrí un caso de estudio que es muy interesante porque ellos tenían algunos adultos mayores que estaban muy solos y que hablaban casi todos los días, porque lo que querían es como hablaban para, oiga, me duele un poquito, ya sabes, ¿no? Lo que querían es que llegara alguien para platicar. Ajá, O sea, claro. querían platicar con alguien o querían sentirse como acompañados o algo. Y la empresa, ¿qué hubiéramos pensado la mayoría? Pues saca a esos clientes porque nos están costando muy caro. Bueno, la empresa se le ocurrió algo diferente. La empresa hizo una membresía adicional en donde le decía, si tú eres un adulto mayor y te gustaría que todos los días fuera alguien a visitarte, te cuesta tanto. Wow. Y entonces contrató a una persona, le puso, ¿qué te gusta? Ahí un carrito de los económicos y hacía un recorrido todos los días con toda esta gente y aumentó la facturación. ¿Me sigues con lo que te estoy diciendo? Maravilloso. Es eso, tengo áreas de oportunidad, tengo tiempos muertos, tengo una necesidad afuera, ¿cómo acomodo lo que tenemos aquí para empezar a dar el servicio y ganar un poco más? Ese ejemplo que das de las pláticas, ¿no? con las señoras, con los señores de un poquito de edad, es una manera precisamente de estar pendientes de lo que quiere el cliente y de lo que el cliente necesita. Es eso, es la sensibilidad, porque a veces he descubierto, Poncho, que las empresas hacen los procesos para protegerse ellos, aunque raspen al cliente. O sea, me ha tocado el caso de una empresa que me dijo, no, es que nosotros le vendemos algo, ellos nos pagan y nos pagan con tarjeta por lo general y 6 meses después que regresan por la pieza, por la cosa, les exigimos que traigan el ticket. Y yo, ¿pero cómo? O sea, te tardaste 6 meses y le exiges el ticket, pero tú tienes una copia del ticket también. Ah, sí, pero esa copia está en el segundo piso guardada en un cajón, Entonces, por no levantarse e ir a buscarla, le pasan el trabajo al cliente de que guarde el ticket 6 meses. Entonces, esta sensibilidad es donde tienes que estar como pendiente de, oye, ¿qué necesita mi cliente y cómo lo puedo ayudar? Siempre y cuando cumpla con la definición de cliente que acabamos de decir hace un momentito. ¿Es un cliente rentable? Correcto, alguien que sea rentable, ¿no? Porque si no, no es cliente, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que empezar a, ¿cómo traduzco a un cliente que no es rentable en cliente rentable? O cómo empiezo a poner los límites para un cliente que se está pasando de la línea, ¿verdad? Y además de lo que observamos en el cliente, en sus demandas, en lo que consume, ¿cómo acercarnos para platicar? Hay muchísimas estrategias de cómo poder empezar a platicar con el cliente o a sondear qué necesita. Digo, todas estas partes de las famosas encuestas que ahora se han modificado también y ya no son de papel, sino que ahora la gente puede entrar a tu red social o puede escanear un código QR y darte información directa de cómo fue su experiencia. Es decir, hay muchas maneras de cómo el cliente puede interactuar contigo, pero tú tienes que abrir la puerta. Además, si abres la puerta, tú tienes que tener a alguien que escuche. Porque ¿qué he descubierto a lo largo de estos 20 años trabajando con las empresas? Tienen una encuesta que a veces puede ser hasta de papel, pero nadie la lee. Entonces, ¿de qué sirve que la tengas y que hagas que el cliente pierda el tiempo escribiendo, dando su opinión o poniendo una queja, si nadie realmente va a leer y va a hacer algo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Existen los focus group, existen muchas formas de poder escuchar al cliente, pero hay una estrategia que yo he venido trabajando muy directamente con las empresas. Es esta parte de escucha a tu colaborador, o sea, escucha al que está trabajando contigo. Y una vez que escuches al que está trabajando contigo,
él se puede encargar de empezar a escuchar a los clientes también, porque lo que primero necesitamos hacer es transmitirle a nuestros colaboradores esta parte de, oye, mira, aquí hay un propósito y quiero saber si el propósito de esta empresa, como lo platicamos hace ratito, coincide con tu propósito de vida o con tus sueños, metas. Y cuando tienes a un colaborador que está involucrado ya y que dice, oye, me gusta formar parte de esta empresa, me gusta estar aquí, pues entonces a ellos mismos les puedes pedir que se acerquen con el cliente y que puedan investigar un poco más si lo que estamos haciendo como empresa se conecta también con ellos y con su propósito, ¿no? Y entonces ahí empieza el caminito y la gente, ellos mismos vienen y te dicen, oye, los clientes están diciendo esto, están pidiendo esto, están hablando acerca de que deberíamos de ampliar el horario, están diciendo que por qué no tenemos un postre de chocolate, y si tú no tienes el medio de escuchar, pues todo se queda en el aire, ¿verdad? Y si es un negocio pequeño y tú trabajas, o sea, Eres tú mismo, ¿no? Ajá. Tú mismo estando ahí. Tú atiendes a los clientes que llegan a la cochera de tu casa, pues tú mismo eres el que estás ahí haciendo esta intervención, preguntando cómo están, en qué puedes atenderles mejor, qué podría ser algo diferente que les pueda gustar, qué ha buscado a la redonda que no haya encontrado para ver si lo puedo tener aquí. Es decir, empiezas a hacer como las preguntas para que la gente se conecte y le compartes a la gente por qué pusiste el negocio, por qué arrancaste eso. La gran mayoría, claro, es para generar dinero, estoy de acuerdo con eso, pero siempre hay algo más, porque para generar dinero hay muchas formas. Entonces siempre hay algo más del por qué eliges. No vamos a entrar en detalle en las formas, ¿ok? Te vi la cara, Poncho, ¿eh? No, no, no. No vamos a entrar en otras alternativas, pero hay muchas formas de generar dinero. Pero si tú eliges un restaurante o una tintorería o eliges vender casas o por algo elegiste eso. Entonces hay algo más allá de la generación del recurso. Y si tú le cuentas la historia a la gente del por qué tomaste la decisión de ponerte a vender casas, entonces la gente se puede conectar contigo también con esa historia. Las historias son maravillosas, venden. Y esos comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que todo negocio debe de tener, ¿no? ¿Cómo atender los comentarios? Que está probado, ¿no? Que normalmente lo que ponen ponemos son comentarios negativos. Correcto. ¿Cómo atender ese tipo de comentarios? Los negativos y los positivos, los comentarios en redes sociales. Claro. Bueno, es una realidad. Es como psicología humana. Es decir, si te va muy bien, pues tú dices, pues bueno, como para que era casi su responsabilidad, ¿no? Pero si te va mal, pues ¿en dónde me puedo quejar? Sí. Entonces esa es la razón por la que tenemos en las redes más comentarios negativos que los positivos. No valdría la pena ponernos a borrar los comentarios porque eso enciende más la llama de quien lo puso, ¿no? Lo que sí valdría la pena es dar una respuesta disculpándote y diciendo qué acción se va a tomar, pero yo siempre que hablo con las empresas y con los negocios, no importa el tamaño, yo les digo, esfuérzate porque se pongan también comentarios positivos, porque es verdad que la gente de forma, digamos, como natural no lo hace, pero tú sí puedes motivar a que lo hagan. O sea, tú puedes decirle en tu negocio de que, oigan, si me ponen comentarios de cómo les fue con el corte de cabello, pues voy a rifar entre los mejores comentarios o los que tengan más likes, un corte gratuito. Y ¡pum! Empiezan los comentarios a llegar. Entonces tienes 5 malos, pero tienes 25 buenos. Y entonces empiezan a disminuir los malos. Tú puedes incentivar a que se pongan comentarios positivos. Y la gente al final lee, y si lee uno negativo, pero lee 20 buenos, pues dice, bueno, a alguien le fue mal en la feria, pero no a todos, ¿verdad? Pedro, a ver si no estoy muy volado con lo que te voy a preguntar, pero ¿nos puedes dar algunas sugerencias para aprovechar mejor nuestro tiempo, obviamente en el trabajo? Fíjate, hay método. Muchos, las generaciones de, digamos, las veteranas, conocen muy bien a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey es el autor de este libro y él nos presentó una metodología, digamos, que tenía que ver con esta parte de dar prioridad, hacer una lista, palomear, lo cual es algo muy bueno y que en su momento funcionó muy bien. Luego llegó toda esta parte de la tecnología y pues como que la gente se quedó como en medio entre ni aquí ni acá y empezó como a perderse como toda esta parte. Entonces, hablando de la recomendación, yo tengo una charla TEDx, Poncho, que está publicada, que se llama Los 7 pasos de la productividad personal. Y ahí lo que hice fue que al método de Stephen Covey lo abracé con más cosas que estoy seguro que pueden ayudar a generar mejores resultados. Entonces, claro, en el método existe esta parte de la prioridad, la proyección, o sea, es
claro, que tú hagas una lista de tareas por hacer, que tú veas que en esta lista hay cosas más importantes que otras y nadie mejor que tú, según tus valores, tus metas, tus sueños, para dónde va el negocio, pues es que tú sabes qué son las prioridades A y cuáles son las B. Entonces tú empiezas, haces la lista, le das prioridad, empiezas a palomear y distribuyes la tarea, digamos, que tienes que hacer para que vaya agarrando forma esa meta que tienes. Esto funciona y sigue funcionando y puedes hacerlo en papel o lo puedes hacer en digital o donde tú quieras. Yo lo abracé con más cosas y te las voy a contar. La primera, la actitud. Yo descubrí que para que realmente funcionara esta metodología, tú tenías que llegar en el día y empezar el día con una buena actitud. La gente, en verdad, que a veces piensan que esto es como cosa de esotérica. Metafísica, sí, no. Pero no tiene nada que ver. Tiene que ver con un pensamiento positivo, Claro, ¿no? Definitivamente. Tiene que ver con pensamiento. Y tú lo que piensas lo sientes, lo que sientes lo actúas. Y lo que actúa genera los resultados. Entonces hay que llegar con buena actitud. Entonces la actitud en la mañana es como, o sea, ¿qué voy a agradecer hoy? ¿Por qué estoy feliz el día de hoy? ¿Qué tendría que hacer hoy para...? Entonces, esto tú mismo te trabajas para que la actitud sea buena. Y luego viene toda esta parte del proceso de darle prioridad y la lista y todo. Pero hay otros tres que me gusta mucho compartirlo con toda esta metodología y que tiene que ver con la comunicación. Es esta parte de dile a la gente lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Comunicación asertiva, ¿verdad? Es una buena comunicación y además empiezan otros a aliarse contigo para ayudar y a ti también te cuesta más trabajo no lograr la meta que tú le dijiste a la gente que ibas a lograr. Por ejemplo, a ver cómo lo aterrizamos. Pero vamos a poner un ejemplo súper básico. Sí. La pérdida de peso. Okay. Es una meta que mucha gente tiene. Oye, voy a perder peso. Bueno, si tú solito dices, no, voy a perder peso para final del año, tú solito para ti, pues empiezas a trabajar y si de repente no, pues dices, bueno, no se pudo y comí. Te compromete más. Pero cuando tú le dices a tu pareja o a tu amigo o a tu compañero de trabajo, oye, he decidido bajar de peso y yo quiero perder 5 kilos de aquí al final del año, pues hay un compromiso adicional. Entonces, podría ser, por ejemplo, a ver, hoy, bueno, voy a empezar hoy a barnizar este anaquel, digamos. O sea, en vez de decir, y quizá lo dejes a verlo, pero si lo dices, te vas a comprometer a barnizarlo. Si tú le dices a tu esposa que lo vas a barnizar, pues o a tus compañeros de trabajo. Claro, también. Ahí va a estar diciendo de que, oye, ¿qué pasó? ¿No has hecho esto? Entonces tú dices, para que no me digan, mejor lo hago. Y eso te ayuda a generar los resultados. Hay otra que es la empatía. Aunque no lo creas, la gente sigue creyendo que vivimos como en una isla desierta y que las metas solo dependen de ti. Y yo estoy de acuerdo que hay metas personales que dependen mucho de ti, pero siempre requerimos de la gente que está alrededor para que esto camine, ¿verdad? Entonces, yo hablo de ser empático, hablo de ser mucho más comprensivo con la gente. Yo digo que la gente productiva empieza a ver los que son invisibles para otros. Tú das las gracias, tú das el buenos días, tú saludas a la gente que no saluda a nadie, ese tipo de cosas que para la mayoría las personas son invisibles, tú las empiezas a hacer visibles y cuando les das esta visibilidad, ellos empiezan a actuar a favor de ti para que se generen también los resultados que estás buscando, ¿no? Y luego viene la parte de la innovación. ¿Qué podemos hacer diferente a lo que estamos haciendo para llegar más rápido al resultado? Entonces, darle un momentito en el día para decir, oye, hay otro camino para llegar a la meta, es la innovación y es estar pensando fuera de la caja, retándote tú mismo a salirte de la zona de confort. Todo esto, abrazando la metodología, yo lo he visto, Poncho, lo he visto en las empresas, hemos compartido esta información con algunas empresas y es sorprendente la manera en que empieza a generarse los resultados y cómo empiezan a disminuir la rotación, a aumentar la confianza también entre unos y otros, porque simplemente es prestar atención a lo que la mayoría ignora. No sé si tenga respuesta a lo que te voy a preguntar, pero hay o tengo yo, para no decir que hay, yo voy a poner como ejemplo. No, de repente una culpabilidad cuando estoy echando la flojera, ¿no? Okay. O cuando me voy de vacaciones. O chin, tengo la tarde libre, me siento mal, soy un haragán. Y creo que muchos comparten esto conmigo. Y de repente, me voy de vacaciones y estoy en las vacaciones con un sentimiento de culpabilidad de que qué flojo estoy de vacaciones. ¿Cómo trabajar esto? Te digo, no sé si sea un asunto de terapia. Creo que es común, Es muy común y viene de la información que te digo que traemos guardada de décadas atrás, ¿no? Es como, oye, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar como activo. Entonces, tienes esta parte, por un lado, de sentirte culpable, como tenemos el mismo pensamiento de que si empiezas algo y no funciona, eres un fracasado. Y los dos son mito, porque no hay forma de llegar a algo que funcione sin estar probando. Y en la prueba, pues es prueba y error y algunas veces, claro, tú puedes disminuir, sí lo puedes disminuir. Esta otra parte, Poncho, tiene más que ver con la parte de cómo planeas
tu día, o como cuando te estaba hablando de esta metodología en donde te decía una lista, en donde tú vas palomeando, en donde tienes prioridades y todo, dentro de tus prioridades también está el descanso, también está el convivir con tu familia, también está en llevar a tu pareja, a tu familia de vacaciones, también está en distraerte, también. Entonces tú programas todo, incluyendo lo que sabes que es importante para ti, que es descansar. El problema, Poncho, es irte de vacaciones cuando no hay un plan armado atrás. Te sientes culpable porque te viniste y no hay nada ya armado y vas a regresar y vas a encontrar sin nada armado. Pero cuando tú tienes un plan estructurado, cuando tienes una lista de tareas, metas definidas, estás trabajando sobre alcanzar algunos resultados y dentro de todo esto tú dices, hoy es una tarde libre o este fin de semana son vacaciones, es parte del proceso. Tengo que irme de vacaciones para estar más fresco y regresar el lunes con información para seguir trabajando en esta idea que estoy haciendo. Entonces la culpabilidad viene de no tener un proceso, de no tener un método. Y claro, así yo también me sentiría culpable. O sea, si me voy de vacaciones sin nada claro, me sentiré muy culpable. Ok. El tema de la tecnología. A ver, los avances de la tecnología, pues en muchos aspectos, la tecnología actualmente está planeada para hacer las cosas más sencillas y para ahorrarnos tiempo. Sí. Y quizá ahí entra un poquito el miedo a que yo como trabajador, pues pase a un segundo término. ¿Cómo entender esto? Sea sustituir. ¿Cómo no sentirse tan movible, tan poco relevante? Y fíjate, aquí hay también dos aristas alrededor de este tema. La primera es, mucha gente dice, no, pues qué fácil, está usando la tecnología. Y a ver, o sea, si la tecnología, cualquier método que tengas a la mano que te pueda facilitar el camino para llegar al resultado más rápido, entonces es válido subirte al tren, ¿verdad? Subirte a ese barco. Es decir, sería como medio ilógico decir que ahorita seguirían llevando la contabilidad en papel porque la computadora no era algo bueno, ¿no? Es decir, si ves que la tecnología, ChatGPT, inteligencia artificial, toda esta información que vemos que está llegando, pues súbete al barco y ve cómo lo puedes aprovechar y cómo te puede ayudar a generar mejores resultados. Esa es una parte. Ahora, por el otro lado, este miedo de, oye, nos va a quitar el trabajo a todos, ¿no? Creo que sí, definitivamente va a sustituir a muchos trabajos, pero se van a generar nuevos trabajos, nuevos empleos, nuevas oportunidades, porque hay muchas cosas que la inteligencia artificial no va a poder conectar. Todas estas famosas habilidades blandas que ahora se conocen como power skills, no soft skills, sino estas habilidades que te dan como el poder, son habilidades que la IA no va a poder sustituir. Entonces, claro, lo repetitivo, las habilidades sí, pero blandas, ¿cuáles serían? por ejemplo, estas habilidades de ser empático, de ser un buen líder, de ser una persona compasiva, de escuchar de manera activa a una persona, de dar una respuesta cuando alguien está preguntando algo. Es decir, todas estas habilidades que no son las técnicas, sino que son las más humanas, ¿correcto? Se les llamaba soft skills, se les sigue llamando. Hay una nueva línea que le llama Power Skills, por el poder que tienen, ¿no? Están cobrando más importancia. Mucha más importancia. Entonces, la IA va a hacer muchas cosas y va a sustituir lo repetitivo, pero lo que no va a poder sustituir es toda esta parte. Entonces, se van a crear nuevos empleos, nuevas posibilidades, en donde ahora tú vas a estar administrando lo que la IA está haciendo de manera repetitiva, pero tú lo vas a administrar de una forma distinta para conectar con la gente, sacar información y alimentar la IA para que se generen mejores resultados. Entonces, no hay que tener miedo, hay que subirnos al barco. Ok. Pedro, para concluir, pues platícanos un poquito de tu libro, Los 8 elementos del éxito en los negocios. Efectivamente. Oye, Poncho, pues mira, empezó la primera edición, se llama El ciclo de la erosión, se publicó con una editorial española y luego ahora esta segunda edición se llama Los 8 elementos del éxito, trae mucha información del primero, pero decidimos hacerlo con una editorial aquí local para poder también llevar la información de manera más rápida, más ágil y a mejor precio y todo, ¿no? Entonces, el libro fue un libro que estuve trabajándolo desde hace mucho tiempo, con mucho corazón, la verdad, con la intención de poder transmitir información y de ver que muchas de las cosas que aprendí en el camino se podían explicar a otras personas que traen ganas de arrancar un negocio o que ya están desarrollando una empresa o trabajan en una compañía, ¿no? Entonces, empezó ahí en Amazon tuvo mucho éxito y ahora está en todas las librerías de México y estoy feliz de poder llevar la información a la gente, que la gente se lo lleve a su casa, para mí es un gran regalo. Me gustaría concluir nada más con una pregunta.
De repente podemos pensar que ya llegamos a un tope de productividad. Te pregunto, ¿siempre podemos producir más? ¿Tenemos que tener esa idea? Siempre hay un mejor punto que en el que estamos hoy. Siempre. Es decir, siempre hay una posibilidad de hacer cosas mejores, de transformarte en mejor persona, de encontrar mejores resultados, siempre. Porque si nos quedamos en esta parte de yo ya lo logré, ya lo sé todo, ya llegué, pues nos metemos en esta zona de confort que a veces nos lleva a erosionarnos como personas y la mente es muy hábil. La mente no quiere trabajar y si tú le dices aquí estamos bien y ya encontramos la respuesta, ahí se va a quedar. Necesitas desafiarla. Pedro, muchísimas gracias. Al contrario, Poncho, muchas gracias. Amigos de Somos Grandes, esto fue La Neta del Emprendimiento. Síganos en nuestro programa de televisión, en todo lo que hacemos en nuestras redes sociales, en nuestros eventos. Queremos que ustedes sean partes de Somos Grandes. Gracias, Pedro. Al contrario, Poncho. Muchas gracias. Hasta la próxima.